Hay una serie de fiestas religiosas, tanto en el Islam como en el cristianismo y también en el judaísmo, que son importantes porque en las religiones es importante el culto, la ceremonia, el protocolo y ese diálogo permanente con Dios, pero también en reuniones importantes. Ustedes tienen pronto Hanukkah, ¿no? Bueno, estamos grabando este espacio que va a salir, digamos, más adelante y justamente mañana, mañana miércoles 7 de diciembre, año 2023, empezamos las festividades de Hanukkah. Son 8 días de una fiesta milagrosa que se sucede, estamos hablando del siglo segundo antes de Cristo, en la época en donde el imperio griego dominaba la región. Ujú. Recuerda que eso viene dado ya de Alejandro Magno, Alejandro Magno era un gran líder, un gran Después que los emperador. persas habían estado por ahí, ¿no? Exactamente, él dominó todo lo que es Irán hoy en día, ¿no? Ujú, El territorio persa, todo lo que es el Medio Oriente. ujú. Estamos hablando de Israel, de los territorios Sí, de palestinos, todo. Jordania, toda esa parte. Alejandro Magno tuvo muy buena relación con los judíos, se llevó muy bien con los judíos. Ujú. Inclusive se dice en la Torá que hay un pasaje donde él está soñando y un ángel se le presenta y le dice que hable con el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y efectivamente ahí donde viene esa relación importante. Pero volviendo al tema de Hanukkah, es una fiesta importantísima porque recuerda que los griegos siempre querían helenizar a las Ujú, poblaciones que conquistaban, ¿no? Es decir, ujú. transculturizar esa cultura helénica donde la figura, el cuerpo era lo más importante para ellos. Y evidentemente chocaron contra ese muro que es el judaísmo, donde la tradición, la fe, la religión es un factor fundamental. Y ahí hubo un enfrentamiento entre un imperio y un grupo de líderes, Ujú. lo llamamos los macabeos, que era una familia que haciendo guerra de guerrilla pudo dominar y vencer al imperio griego, al imperio Seleucida, que en ese momento dominaba Antíoco IV. Ujú. Y así que, bueno, ellos lamentablemente en ese momento habían profanado el templo de Jerusalén, ese templo que Ujú. destruyeron los romanos Que todavía hay posteriormente. muestra allí, ¿no? Sí, perdón. Que todavía hay Sí, sí. símbolos del templo. Bueno, claro, ellos lo profanan meten sangre de cerdo y fue un desastre. Ujú. Bueno, la idea era recuperar el segundo templo y el milagro viene porque la menorá, que es uno de los símbolos sagrados también del judaísmo, que es el candelabro, ¿no? Ujú. La Hanukkah, que tiene Con los 7 brazos. tiene 9, 8 brazos y un brazo Ujú. piloto, que es donde se encienden las Las demás, son enciende. 8 días digamos, de fiesta. Entonces serían 8 candelabros, 8 brazos más un brazo piloto, ¿no? Entonces no había aceite en la sinagoga, es un Ujú. aceite que tiene que ser purificado por Ujú. el Cohen Hagadol. Y considera un aceite Ujú. cerradito, selladito, que duraba para un día. Y ese aceite duró 8 días. Y Ah, justamente por eso encienden ahora por eso las encienden velas. 8 velas, los Ujú. 8 brazos de la Hanukkah. Ese milagro, el milagro de Hanukkah, que ese aceite puro que duraba para un día, duró 8. Entonces festejamos lo que llaman la fiesta de las luces, la fiesta justamente para la humanidad, Ujú. porque el judaísmo también es una fe, una confesión de hermandad con las demás confesiones, con los demás pueblos, donde queremos que todo el mundo esté iluminado por la bendición de Dios, la bendición divina, No, y Julio. después el politeísmo de los egipcios fue el pueblo que creó el monoteísmo en una sola Claro. religión. Y después, bueno, heredamos los cristianos y también los Bueno, musulmanes las líneas fundamentales del claro. cristianismo, del Dios. Las diferentes persecuciones que ha tenido el pueblo judío, Julio, han sido justamente porque en la antigüedad perseguían a los judíos porque decían, bueno, esta gente de verdad que no está bien de la cabeza, esta Ujú. gente cree en un solo Dios. Y encima es transparente, no se ve, es Sí, sí. invisible. Bueno, entonces esas Sí. persecuciones justamente por este pueblo terco que creía un solo Dios, que al final toda la humanidad básicamente se fue por esa vía, por el monoteísmo, ¿no? Después vino Cristo, que fue judío, Ujú. creó el cristianismo, pero lo crearon los apóstoles, ¿no? Claro. Posterior a Cristo. Y después vino Muhammad, Ujú. el profeta del mundo islámico. Ya recién, realmente lo de Muhammad es algo recién, siglo 7, Sí, 632 murió. sí, de la era común. Entonces, ya la humanidad está bajo ese Ujú. ámbito, digamos, de divinidad única Ujú. ante un Dios todopoderoso, Dios creador del universo. Ahora, ¿qué otras fiestas importantes tienen ustedes, así como el Bueno, catolicismo? ya más adelante tenemos la fiesta de Pesas, justamente tú habías comentado, para Mm. marzo, abril del año que viene tenemos la fiesta donde los judíos salen de Egipto, justamente de la mano de Moisés.
que fue donde Dios le empodera a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Que coincide algunas veces con el Ramadán y con el cristianismo. Coincide, por supuesto, ¿no? Y también coincide, por supuesto, porque fíjate tú que la última cena de Cristo es la cena del Seder de Pesaj. Claro, que era judío. Y los apóstoles todos eran judíos, no es que no existía el cristianismo, era el judaísmo. Entonces, coincide perfectamente esa última cena, lo que es la Semana Santa de los cristianos, los católicos, con el Pesaj, con el Passover, que Passover es pasaron del mundo de la esclavitud, lograron tener la libertad de la mano de Dios. En ese momento era Dios poderoso y el faraón justamente no querían eso porque él tenía sus magos. Pero Moisés demostró a través de esa magia divina que pudo más que con todos los magos y tuvo que haber 10 plagas, lamentablemente, para que Egipto pudiera ceder ante... De hecho, veía en estos días un escritor, filósofo francés, que decía que Dios hizo el milagro de abrir el mar para que ellos salieran, pero puso las 10 tablas, señalando que cuando hay un milagro también hay que poner normas y leyes. Correcto. Y son la base de los mandamientos, ¿no? Correcto, sí. Justamente en ese trajín de la tierra prometida que Dios le ofreció al pueblo judío, tuvieron 40 años en el desierto. En ese interín, Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley. Las tablas de la ley son 10 preceptos, de los cuales 5 son para Dios y 5 son para la humanidad, es decir, para nuestros congéneres, para la relación que tenemos tú y yo, que tenemos con nosotros los camarógrafos, con toda la gente. Honrarás a tu padre y a tu madre. No desearás a la mujer del prójimo. O sea, no matarás, no matarás, no robarás. Esas son cuestiones entre nosotros. Sí. Pero que hay 5 preceptos para la divinidad, donde tendrás a Dios como único Dios, creador de la tierra, del cielo y la tierra. En fin, esto me parece que en ese momento de la humanidad, en la antigüedad, tenemos unas líneas maestras que determinen una conducta, digamos, moral era fundamental. No, además, en el caso de los judíos, están presentes en todas partes, producto de expulsiones permanentes. Sí. Ahora tienen un Estado constituido que representa ese centro de convergencia y siempre en Sion, como decían, volveremos a Sion, ¿no? Sí, bueno, el milagro del Estado de Israel, después de 2000 años de exilio casi, cuando fuimos expulsados de Judea, ¿no? Lo que hoy en día es los territorios palestinos, Israel, Jordania, todo eso era Judea. Fuimos expulsados por los romanos en el 135 de nuestra era, después una batalla, una batalla que duró 3 años, de la revolución de Bar Kokhba, y bueno, ahí el pueblo quedó, digamos, ahí empezó esa migración hacia otros territorios. Después vino en España también una expulsión de España, de Portugal, en fin, el pueblo judío... Que los españoles inclusive se arrepienten de aquello porque eran los intelectuales, los comerciantes, los financistas y los campesinos también judíos. Y por eso España ha hecho una especie de arrepentimiento al dar la nacionalidad, que tú has sido un factor muy importante. Muchos venezolanos tienen pasaporte español gracias a ese gesto de España y a las gestiones como abogado tuyo y tu grupo en España que lo ha hecho. Sí, bueno, sí, España tuvo esa mea culpa en el año 2015, sacando la ley Sefarad 12-2015, donde le otorgaban a todas las personas que podían demostrar su origen sefardita, desde aquella expulsión de 1492 hasta esta fecha, otorgando la ciudadanía española, que ha sido un beneficio importante de España y Portugal, porque también Portugal lo aplicó. Recuerda, también fueron expulsados los judíos en Portugal en 1496. Así que creo que en Venezuela, mira, creo que más de 10.000 personas en Venezuela han podido obtener la ciudadanía española y portuguesa por este mea culpa de estos dos países en esa expulsión tan dantesca que significó inclusive muchas veces la muerte de miles de personas y familias en ese interín. No, y gracias a Miguel Truzman, precisamente, muchos de estos venezolanos que tienen pasaporte español, aun cuando ya convertidos al cristianismo, tienen ascendientes judíos. Y claro, aquí vinieron una gran cantidad de judíos con el propio Colón, Francisco de Miranda y todos sus equipos. Inclusive el financiamiento de la primera expedición de Colón fue un judío de Nueva York. Y en Curazao los judíos fueron muy espléndidos, como Simón Bolívar, ¿no? Claro, bueno, imagínate, o sea, estamos hablando de que en la expedición de Bolívar, de Colón, las expediciones de Colón, cuando llegaron a las Américas, el traductor de Colón era un judío sefardita, o sea, porque hablaba varios idiomas en ese momento, era políglota. Evidentemente que sí, ha sido un beneficio importantísimo.
el tema de recuperar nuevamente la ciudadanía que le correspondería a tantas familias que fueron expulsadas en esa época, siglo XV de nuestra era. Pero bueno, el mundo va evolucionando, Julio. Yo sé que aquí en Venezuela tú estás tramitando también, no te ha salido. Esperemos que Dios mediante. Lo que pasa es que el Partido Socialista Obrero Español como que ha trancado un poquito, ha cerrado un poquito el embudo de ese proceso, ha puesto otras características, otros requisitos que no estaban en la ley, y eso ha impedido que muchas familias hoy en día puedan acceder a esa ciudadanía española. Recuerda que los judíos prominentemente, después que fueron expulsados de Judea, fueron a diferentes partes de Europa y Hamburgo, por un lado, y Ámsterdam, por otro lado, que eran dos puertos marítimos muy importantes. Hubo muchos movimientos judíos en esos puertos por el tema del comercio. Y de ahí llegaron de Alemania y de Holanda, sobre todo de Holanda, llegaron muchos judíos a Curazao. De hecho, la sinagoga de Curazao es un modelo a nivel mundial. Exactamente, y Curazao Coro. Y ahí las primeras colonias judías estuvieron asentadas en Coro. Estamos hablando del siglo XVI. Sí, sí. Ya después, por supuesto, fueron expulsadas por un tema polémico de que hubo una situación económica delicada en esa área, en esa ciudad, y por supuesto los judíos eran los culpables, siempre había un chivo expiatorio, ¿no? Con quien pagar las culpas, se regresaban a Curazao. Pero ya después del siglo XIX, finales del siglo XIX, sí ya se empezaron a constituir colonias importantes en diferentes partes de Venezuela, sobre todo también en Caracas, la Asociación Reta de Venezuela, la Unión Reta de Caracas y todas las instituciones que conforman nuestra comunidad, que han venido siendo factor fundamental en el desarrollo de nuestro país. Recuerda que el único premio Nobel que tiene Venezuela es judío, ¿no? Claro, Baruch Benacerraf, ¿no? Un médico espectacular, sí, extraordinario, que es una gloria para Venezuela y para nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Truzman, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y además un abogado excelente, y ha ayudado mucho a los venezolanos en la conquista de su pasaporte español por ser de origen sefardita, sin ninguna distinción. Todo el mundo ha optado por ese pasaporte, y aquí la Embajada de España lo llama para darle el reconocimiento. Así, gracias, Miguel, feliz Navidad y un buen año. Gracias, Julio, por tus palabras, y bueno, gracias a todos ustedes, muchachos, por este trabajo tan arduo aquí en Globovisión. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, y seguimos con más en Brújula Internacional. Ya regresamos.